Ningún secreto puede ocultarse para siempre. Algunas verdades son tan poderosas que no pueden permanecer enterradas, por mucho que se intente ocultarlas. El Vaticano guarda misterios que nunca han sido revelados al mundo, documentos bajo llave, textos que, según algunos, traería revelaciones tan impactantes que podrían cambiar el destino de la fe cristiana para siempre. Entre estos secretos, hay uno que despierta más miedo que ningún otro: el Libro Secreto del Vaticano, un documento que, según trascendió, contendría profecías ocultas, advertencias sobre el futuro de la Iglesia y detalles sobre acontecimientos que podrían sacudir a la humanidad. Si esta información realmente existe, ¿por qué nunca se ha hecho pública? ¿Quién decidió ocultarlos? Y, lo más importante, ¿qué pasaría si este secreto saliera a la luz ahora? Pero ojo, algunas verdades no están listos para ser escuchados. Si quieres descubrir la verdad, suscríbete al canal ahora y activa las notificaciones. Solo así tendrás acceso a contenidos como este, del que pocos se atreven a hablar. Imagine una inmensa bóveda subterránea, custodiada por pesadas puertas de hierro y accesible solo a unos pocos elegidos. Este es el Archivo Secreto del Vaticano, uno de los lugares más misteriosos y restringidos del mundo. Allí se guardan siglos de documentos, correspondencia papal, tratados históricos y, según los rumores, textos tan impactantes que su difusión podría sacudir los pilares de la fe cristiana. Desde su creación en el siglo XVII, estos archivos han sido el corazón de la información más confidencial de la Iglesia. Muy pocas personas han tenido acceso completo a ellos y muchas de sus páginas permanecen en secreto. Pero entre los estudiosos que han podido vislumbrar este tesoro histórico, destaca un detalle. Hay registros de libros que simplemente desaparecieron sin explicación. Uno de ellos, según algunas fuentes, contendría profecías que apuntan directamente al fin de los tiempos. ¿Qué revelaría exactamente este libro? Algunos historiadores afirman que contiene visiones detalladas de santos y papas sobre los eventos que precederían al Apocalipsis. Otros creen que su contenido podría sacudir la estructura de la Iglesia, cambiando la forma en que entendemos la fe y la historia cristiana. Pero aquí está lo más intrigante. ¿Por qué este libro nunca fue revelado al público? Si realmente existe, ¿quién decidió ocultarlo? ¿Y qué significa esto para nosotros que buscamos la verdad? ¿Alguna vez has oído hablar del Archivo Secreto del Vaticano? Deja tu opinión en los comentarios y quédate con nosotros, porque el próximo secreto podría ser aún más inquietante. Pero, ¿y si algunos de los más grandes santos de la Iglesia ya hubieran hablado de este libro perdido? ¿Qué sabían y por qué nadie quiere hablar de ello? Resolvamos este misterio ahora. Durante siglos, la Iglesia Católica ha tenido el poder de decidir lo que se pudo o no leer. Desde la Edad Media, innumerables textos han sido prohibidos, ocultos o destruidos, acusados de herejía, peligro para la fe o información que simplemente no debería llegar al público. ¿Pero por qué? Uno de los mejores ejemplos de esto fue el Índice de Libros Prohibidos, creado en 1559, que enumeraba obras que los fieles tenían prohibida la lectura. Entre ellos, se encontraban textos científicos, teológicos e incluso algunas profecías que no se alineaba con la doctrina oficial de la Iglesia. Pero entre todos estos libros censurados, había un grupo de textos que desapareció completamente, manuscritos que, según informes, trajeron revelaciones sobre el fin de los tiempos. Y aquí viene la pregunta que nadie quiere responder. Si estas profecías eran solo mentiras, ¿por qué fueron prohibidas? ¿Qué tenían estos textos que hizo que la Iglesia tomara medidas tan drásticas para eliminarlos? Algunas teorías sugieren que estos documentos hablaban de la crisis de la propia Iglesia, del declive del papado e incluso de la llegada de un momento en el que la fe se vería sacudida como nunca antes. ¿Podrían estos textos estar conectados con el Libro Secreto del Vaticano? ¿Crees que existen textos ocultos que nunca han sido revelados? Comenta tu opinión a continuación, pero eso no es todo. Hay registros de santos y papas que mencionaron un libro que simplemente desapareció. ¿Qué sabían? Descubrámoslo ahora. Durante muchos años, la Iglesia Católica tuvo el poder de decidir lo que se pudo o no leer. Desde la Edad Media, innumerables textos han sido prohibidos, ocultos o destruidos, acusados de herejía, peligro para la fe o información que simplemente no debería llegar al público. ¿Pero por qué? Uno de los mejores ejemplos de esto fue el Índice de Libros Prohibidos, creado en 1559, que enumeraba obras que los fieles tenían prohibida la lectura. Entre ellos,
se encontraban textos científicos, teológicos e incluso algunas profecías que no se alineaba con la doctrina oficial de la Iglesia. Pero entre todos estos libros censurados, había un grupo de textos que desapareció completamente, manuscritos que, según informes, trajeron revelaciones sobre el fin de los tiempos. Y aquí viene la pregunta que nadie quiere responder. Si estas profecías eran solo mentiras, ¿por qué fueron prohibidas? ¿Qué tenían estos textos que hizo que la Iglesia tomara medidas tan drásticas para eliminarlos? Algunas teorías sugieren que estos documentos hablaban de la crisis de la propia Iglesia, del declive del papado e incluso de la llegada de un momento en el que la fe se vería sacudida como nunca antes. ¿Podrían estos textos estar conectados con el libro secreto del Vaticano? Durante siglos, la Iglesia ha sido guiada por figuras santas que afirman recibir visiones y mensajes divinos, pero hay un detalle que pocos conocen. Muchos de estos santos, e incluso papas, ya han hablado de un libro perdido, cuyas páginas traerían revelaciones impactantes sobre el destino de la Iglesia y del mundo. San Malaquías, conocido por sus profecías sobre los papas, habría mencionado la existencia de un documento que detalla el papel del último pontífice antes del juicio final. San Agustín ya hablaba de escritos misteriosos que la humanidad aún no estaba preparada para comprender. ¿Y qué decir de San Pío X, que advirtió que algún día los documentos ocultos sacudirían irreversiblemente a la Iglesia? Otros santos también informaron haber tenido acceso a textos ocultos. Santa Hildegarda de Bingen, una mística del siglo XII, dijo que había secretos ocultos dentro de la propia Iglesia, que de ser revelados, desencadenarían una crisis de fe sin precedentes. San Juan Bosco, en una de sus visiones, describió una época en la que el conocimiento sagrado permanecería oculto hasta que la humanidad estuviera preparada para recibirlo. ¿Qué pasaría si estas revelaciones ya se hubieran hecho, pero nunca se hubieran hecho públicas? ¿Qué tienen en común todos estos informes? La mención de un texto prohibido, almacenado en algún lugar inaccesible, que podría cambiar para siempre la visión que el mundo tiene del cristianismo. ¿Será el mismo libro secreto del Vaticano? Incluso los papas han dejado escapar pistas sobre este misterio. El propio Papa Juan Pablo II, en un enigmático discurso, dijo que algunas profecías no podían ser reveladas para no causar pánico entre los fieles. ¿Pero qué sabía él? ¿Y por qué la Iglesia insiste en mantener ciertos secretos fuera del conocimiento público? ¿Has oído hablar de estas profecías ocultas? Comenta abajo, quiero saber, y continúa siguiendo esta investigación. Pero hay algo aún más impactante. ¿Qué dicen las profecías escondidas en este libro? ¿Qué revela sobre el futuro de la Iglesia? Prepárate, porque esta verdad puede ser más inquietante de lo que imaginamos. ¿Y qué dicen las profecías ocultas sobre el futuro de la Iglesia? A lo largo de la historia, muchas profecías han sido reveladas al mundo, pero algunas han sido ocultadas o minimizadas. ¿Qué decían estos mensajes que fue tan inquietante que fueron silenciados? ¿Podrían prever algo que amenace directamente el futuro de la Iglesia? Los estudiosos afirman que el libro secreto del Vaticano podría contener detalles sobre una gran crisis espiritual, donde la fe se vería sacudida por divisiones internas. San Malaquías, en su famosa profecía sobre los papas, predijo que un último pontífice enfrentaría una persecución sin precedentes. La visión de San Pío X sugería que un papa huiría de Roma en medio del caos y la destrucción. Estos hechos aún no han ocurrido, pero ¿podrían estar cerca? El tercer secreto de Fátima, solo parcialmente revelado, menciona un gran sufrimiento para la Iglesia. El propio Benedicto XVI dijo que los mayores desafíos no vendrían del exterior, sino del interior. ¿Podría ser una referencia a líderes que debilitarían la fe? Documentos vaticanos filtrados indican que existen preocupaciones internas sobre el rumbo del catolicismo, y algunas voces advierten sobre cambios que podrían alterar la esencia misma de la Iglesia. Si tantas profecías advierten sobre tiempos difíciles, ¿por qué se han suprimido estos mensajes? ¿Qué es tan alarmante que no se puede compartir con los fieles? Ignorar estas advertencias puede ser un error fatal. Ahora viene la pregunta más incómoda. Si estas revelaciones son reales, ¿por qué el Vaticano decidió ocultarlas? ¿Cuál es la verdadera razón de este silencio? En la siguiente sección, expondremos las razones ocultas detrás de esta elección. La Iglesia siempre ha sido la guardiana de los documentos históricos, las profecías y los mensajes divinos. Pero, ¿hasta qué punto esta protección se convierte en ocultamiento? Si hay un libro que contiene revelaciones cruciales, ¿por qué fue encerrado en los archivos secretos del Vaticano?
La respuesta puede ser más compleja de lo que imaginamos. A lo largo de los siglos, la Iglesia ha mantenido el secreto de determinados documentos, afirmando proteger la fe de los fieles. Pero, ¿este silencio realmente sirve al bien espiritual? ¿O hay algo más profundo que no puede revelarse? Los historiadores creen que ciertos secretos podrían hacer tambalear la estructura de la Iglesia e incluso la fe de los fieles. Imagínese si un documento revelara que los propios líderes de la Iglesia estuvieran al tanto de acontecimientos que podrían cambiar el curso del cristianismo. ¿Causaría esto caos y desconfianza? Algunas teorías sugieren que el Vaticano mantiene esta información en secreto porque su contenido es demasiado peligroso para compartirlo. Profecías que hablan de corrupción interna, el debilitamiento de la fe y un tiempo de gran tribulación. Los líderes de la Iglesia podrían estar protegiendo a los fieles de esta carga, pero ¿qué temen exactamente? Si la profecía habla de un gran colapso espiritual, la Iglesia podría estar intentando ganar tiempo para preparar a los fieles para lo que está por venir. Pero, ¿y si ese tiempo ya se estuviera acabando? Hay señales de que estas revelaciones puedan publicarse pronto. ¿Qué opinas? ¿Debería revelarse este libro al mundo? ¿O existen razones legítimas para mantenerlo oculto? Comenta tu opinión. Ahora surge la pregunta más intrigante. ¿Qué tiene que decir exactamente este libro sobre el Apocalipsis y el fin de los tiempos? Profundicemos aún más en la siguiente sección. A lo largo de la historia, el Vaticano ha estado rodeado de misterios, pero pocos son tan intrigantes como los rumores de documentos filtrados que supuestamente hacen referencia a un libro prohibido. ¿Fueron estas filtraciones reales o parte de conspiraciones creadas para desviar la atención? ¿Qué es un hecho y qué es una invención? Entre los archivos que han salido a la luz, algunos mencionan un texto antiguo que nunca estuvo destinado a ser leído por el público. En 2012, por ejemplo, se publicaron documentos internos, y los estudiosos sugirieron que podrían contener pistas sobre secretos guardados durante siglos. Una de las teorías más controvertidas es que estos artículos incluían menciones indirectas a un libro de profecías ocultas, supuestamente encerrado en los archivos secretos del Vaticano. Pero ¿por qué alguien arriesgaría tanto para revelar algo así? Quienes investigaron estas filtraciones dicen que los detalles eran inquietantes y describían hechos que, de ser ciertos, confirmarían el cumplimiento de profecías apocalípticas. Algunos nombres incluso sugerían conexiones entre estos documentos y los informes sobre las crisis que enfrenta actualmente la Iglesia. Además, los conspiracionistas creen que la existencia de este libro fue encubierta deliberadamente para proteger a los líderes y evitar el pánico global. Sin embargo, las pocas pistas filtradas sugieren que podría contener revelaciones cruciales sobre el papel de la Iglesia en los últimos tiempos. ¿Crees que estos documentos filtrados son reales? Regístrese ahora para seguir las investigaciones más detalladas sobre este tema y no perderse ninguna revelación futura. Si estos documentos son ciertos, queda una pregunta: ¿por qué el Vaticano todavía niega su existencia? En el siguiente bloque, profundizaremos en las opiniones de académicos y expertos que arriesgaron su reputación para intentar exponer la verdad. A lo largo de los años, numerosos eruditos y expertos del Vaticano han dedicado su vida a investigar los misterios que rodean a la Iglesia. Muchos de ellos han arriesgado sus carreras y su reputación al sugerir que algo grandioso se esconde en los archivos secretos del Vaticano. Pero, ¿qué descubrieron realmente? Investigadores independientes, como historiadores y teólogos religiosos, afirman que existen pruebas sólidas de la existencia de documentos que detallan profecías vinculadas al fin de los tiempos. Algunos afirman que estos textos describen no solo eventos apocalípticos, sino también advertencias específicas a la propia Iglesia sobre crisis internas y desafíos espirituales que podrían conducir a una transformación global. Uno de los académicos más renombrados del Vaticano, en una entrevista confidencial, afirmó que existe un esfuerzo coordinado para proteger la información sensible. Destacó que ciertos textos nunca fueron hechos públicos porque podían ser mal interpretados, provocando miedo y caos entre los fieles. Otros, sin embargo, creen que el silencio tiene un motivo más oscuro: controlar la narrativa sobre el futuro de la Iglesia. Curiosamente, también hay expertos que se han dedicado a conectar estos descubrimientos con acontecimientos contemporáneos. Señalan crisis dentro de la propia jerarquía eclesiástica, pérdida de influencia moral en el mundo moderno, e incluso señales que podrían interpretarse como el comienzo del cumplimiento de las profecías. ¿Quieres saber más sobre lo que se oculta? Regístrate ahora para no perderte ninguna actualización y seguir estas revelaciones.
Pero si estos descubrimientos son tan importantes, ¿por qué la Iglesia sigue negando la existencia de tales documentos? ¿Qué temen que el mundo descubra? Prepárate, porque en el siguiente bloque exploraremos la posibilidad de que estas profecías estén a punto de ser reveladas. A lo largo de la historia, el Vaticano rara vez se ha pronunciado sobre los rumores que involucran documentos secretos, pero señales recientes indican que algo puede estar a punto de cambiar. Después de todo, ni siquiera los secretos mejor guardados pueden permanecer ocultos para siempre. ¿Podría finalmente revelarse al mundo el libro secreto del Vaticano? En 2020, durante una críptica entrevista, un alto representante de la Iglesia afirmó que los tiempos exigen una mayor transparencia y que documentos anteriormente restringidos podrían abrirse al público en las próximas décadas. Esta declaración generó un revuelo entre teólogos y expertos del Vaticano, quienes la interpretaron como una posible apertura para revelar profecías largamente ocultas. Además, las recientes crisis globales y tensiones dentro de la propia Iglesia han llevado a muchos creyentes a creer que las señales descritas en las Escrituras se están cumpliendo. ¿No sería este el momento ideal para que la Iglesia saque a la luz verdades que puedan preparar a la humanidad para lo que está por venir? Pero existe otra posibilidad aún más inquietante. ¿Y si estos secretos ya estuvieran siendo utilizados como base para decisiones dentro del Vaticano? ¿Qué pasaría si los líderes de la Iglesia retrasaran deliberadamente esta revelación para evitar el caos? ¿Crees que estamos cerca de descubrir estos secretos? Regístrese ahora para continuar siguiendo esta investigación y mantenerse actualizado con las próximas revelaciones. A medida que nos acercamos al final de este viaje, surge una última pregunta. Si estas profecías se revelan, ¿qué significará para el futuro de la Iglesia y la fe cristiana? En el siguiente y último bloque, reflexionaremos sobre el impacto de esta posible revelación en el mundo actual. Con todos estos hechos, ¿qué podemos esperar del futuro? Si algo nos enseña la historia es que ningún secreto puede ocultarse para siempre. Los misteriosos documentos del Vaticano, las profecías olvidadas y las advertencias de santos y papas indican que el mundo puede estar acercándose a un momento decisivo. Pero si estas revelaciones salen a la luz, ¿cómo impactarían en la fe, en la Iglesia y en cada uno de nosotros? Muchos creen que el conocimiento contenido en este libro prohibido podría cambiar la forma en que entendemos la espiritualidad y la historia del cristianismo mismo. Otros temen que esta revelación traiga caos, dudas y división, pero una cosa es segura: la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz. Lo que estamos viendo hoy puede ser solo el comienzo. Las crisis dentro de la Iglesia, la pérdida de fe en diferentes partes del mundo y los conflictos cada vez más intensos podrían ser los signos que tantos estudiosos han señalado durante siglos. ¿Qué sigue? ¿Estamos preparados para afrontar estas verdades? Si ha llegado hasta aquí, regístrese ahora y active las notificaciones para no perderse ninguna revelación importante. Lo que está por venir puede sorprendernos a todos. El viaje no termina aquí. Todavía quedan muchas preguntas sin respuesta, muchos secretos por revelar. En próximos videos, continuaremos explorando estas profecías y sus impactos. ¿Estás listo para descubrir más?